Hoy nos corresponde entrar al capítulo 3 y ver desde el versículo 1 al versículo 6 esta carta que el Señor Jesús preparó y envió a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Sardis. Ya hemos visto 4 cartas de las 7 cartas que encontramos en estos primeros capítulos de Apocalipsis, y hoy, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando el contenido de esta carta a la iglesia en Sardis. Dice el capítulo 3, versículo 1: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Y después de esta pequeña introducción a esta carta, algo fuerte se ve que va a ser el tema. Ya desde el primer versículo vemos que hay un tema fuerte por tratar en esta carta, y vamos a ver a la luz de las Escrituras el tema. Quisiera que pudiéramos también comprender un poquito más acerca de esta ciudad a la cual vamos a estar atendiendo el día de hoy. Entre 30 a 35 millas al sureste de Tiatira, Sardis era una de las ciudades más gloriosas de Asia. Esa es una de las fotografías de las ruinas que encontramos ahí en esta ciudad. Sin duda era una de las ciudades más antiguas de esta zona. Se cree que esta ciudad fue fundada alrededor del año 1200 antes de Cristo. Solo 300 años después de la salida de los judíos de Israel de Egipto. Se convirtió rápidamente en la capital del rico y poderoso reino de Lidia. La ciudad que estamos analizando es esta, Sardis. Aquí está. Esta región aquí antes era un imperio, era un reino de Lidia, así se conocía. Ese es un mapa más o menos de la ubicación de las ciudades. Vea usted, aquí está la isla de Patmos. Entonces, cuando la primera carta que llegó, pues llegó a Éfeso, y había una carretera, una ruta postal que iba de aquí, haciendo un tipo de semicírculo, hacia acá, y esta carretera termina aquí en Anatolia. Entonces usted cuenta entonces del semicírculo que hace esta ruta postal, y dése cuenta que en ese orden es así como el Señor Jesús envió las cartas. Ya vimos estas, hoy nos corresponde la de Sardis. Uno de los primeros reyes y más famosos fue Giges, por ahí del siglo 7 antes de Cristo. Estableció la riqueza y el poder de la ciudad, y era conocido por los asirios como Gugu. Algunos incluso dicen que fue el prototipo de Gog, el que está mencionado en Ezequiel, en la Biblia hebrea. Entonces, esta ciudad pronto alcanzó su importancia, tuvo conexiones importantes en ese lugar, porque fue construida también en una cima, sirvió como una fortaleza militar casi impenetrable. En cualquier caso, la ciudad era una potencia militar que rara vez perdía una batalla y era temida por todos. La ciudad también alcanzó una grande riqueza mediante el comercio. La leyenda decía que Midas dejó su oro en los manantiales del río que atravesaba la ciudad, y esa leyenda podría provenir
de la presencia del polvo de oro que encontraron en esos manantiales. Sardis fue la primera ciudad en acuñir monedas de oro y plata. El hijo del rey, Creso, era tan poderoso que pensó en atacar a Ciro de Persia. Tras una batalla inicial, se retiró a Sardis para pasar el invierno. No lo pudo vencer al rey persa, y él esperaba que Ciro también se regresara después de la batalla a su casa. Sin embargo, Ciro persiguió a Creso y lo sorprendió, destruyendo su alabada caballería. Creso entonces se dirigió a su fortaleza y se preparó para un asedio. Sin embargo, una de las tropas de Ciro trepó por una grieta en el acantilado y logró abrir las puertas de la ciudad. La ciudad de Sardis cayó tan solo después de 14 días de haber sido asediada en el año 546 a.C. Esto asombró tanto porque se pensaba que era una ciudad que nunca iba a ser conquistada. Asombró tanto que al mundo griego que esta expresión capturar Sardis se convirtió en un dicho para describir lo imposible. Cuando alguien hablaba de una misión imposible, decían sí, capturar Sardis, porque pudieron capturar una ciudad casi imposible de entrar. Sin embargo, esta hazaña se repetiría con el tiempo. Sardis se convirtió en la sede del gobernador persa, después de haber perdido esta batalla inicial, pero durante los siguientes 300 años se produjeron varios encuentros militares y pérdidas también. Así es que la reseña que tenemos sobre esta ciudad se ve que era una ciudad muy opulenta antes de las otras 6 ciudades de Asia Menor. Sardis ya era una ciudad importante, con una fuerte economía, un lugar militar. Con el tiempo empezó su decadencia. Llegó a perder batallas, fue conquistada en varias ocasiones, quemada en una ocasión, un temblor la destruyó también, fue saqueada en múltiples ocasiones. Para el tiempo en que el Señor Jesús envía la carta a la iglesia en Sardis, todas las hazañas de la ciudad de Sardis eran cosa del pasado. Los habitantes de la ciudad solamente vivían de remembranzas de lo que Sardis había sido en su tiempo. Mientras otras ciudades estaban en su pleno apogeo, Sardis ya era una ciudad relativamente olvidada. Y esto es importante porque vemos que en los versículos de la carta el Señor Jesús alude a esto, a esa historia pasada de la ciudad que ya no era presente. Sin embargo, los habitantes solo se recargaban en remembrar, en acordarse de aquellos tiempos de éxito y de prosperidad. Sin embargo, el presente no era del todo igual como había sido de glorioso el tiempo pasado. Bien, entremos a la carta. Versículo 1. Al ángel de la iglesia en Sardis, escribe: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esta introducción es referente al Señor Jesús y él dice esto. Le dice a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás realmente muerto. Eso es lo que le dice. Bien, ahora el Señor Jesucristo se dispone a enviar un mensaje a la iglesia en la ciudad de Sardis por mano del apóstol Juan, siervo fiel desde los inicios de su ministerio terrenal de Jesús. El Señor aquí se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, una expresión anteriormente usada ya en el capítulo 1, versículo 4, y reafirmada en este versículo. También puede hacer referencia
a Isaías 9, 6 y 7. Ahí, en referencia al Mesías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin, no tendrá límite. Bien parece que este texto tiene referencia a este saludo que hace el Señor Jesús, de que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Lo que realmente nos está diciendo con esto es de que Él tiene toda la plenitud de Dios, o Él es la plenitud de Dios. Cuando hablamos acerca de los 7 espíritus de Dios, en ningún momento quiere decir que Dios en sí mismo está compuesto de varios espíritus. Recuerden que también, como en Apocalipsis, el 7 es un símbolo. El 7 es símbolo de plenitud, de estar completo, de perfección. Lo que viene está diciendo el Señor Jesús es que en Él radica toda la plenitud de la divinidad. Totalmente Dios está en Él. Y eso es lo que está Él haciendo referencia en esta introducción. También podemos relacionarlo, hermanos, con Zacarías 4:2. Y díjome: ¿qué ves? Y respondí, dijo Zacarías: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Versículo 6. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fortaleza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo el espíritu de Jehová radica entonces en la persona de Jesucristo. El espíritu de Jehová es el espíritu de fortaleza y del poder soberano. Por eso se presenta de esta manera. Muchas personas piensan que para sobrevivir, por ejemplo, en este mundo, deben de ser personas duras, fuertes, rudas, pero el Señor no dice eso. Él dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Solo a través del Espíritu de Dios se logran cosas de verdadero valor en la vida. Los cautivos que regresaban en el tiempo de Zorobabel eran débiles, eran acosados por los enemigos, venían cansados, desalentados y pobres, pero tenían al Espíritu de Dios de su lado. A vivir para Dios se propusieron no confiar en sus propias fuerzas ni en su capacidad. Más bien dependían de Dios y actuaban con el poder de su Espíritu. A través del Espíritu Santo, que es aquí lo que estamos hablando acerca de los 7 espíritus de Dios, es otro término para el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, que sería lo mismo. Podemos decir que a través del Espíritu Santo entonces Dios efectúa un cambio en nosotros a través de gracia y paz, y por el cual, por este Espíritu, la iglesia es animada a la obediencia y al testimonio. Y las 7 estrellas, vamos a ver a qué referencia hace esto. Esta es una referencia directa al capítulo 1, versículo 16. Yo lo habíamos visto anteriormente. Es donde Jesucristo tiene en su mano derecha 7 estrellas. Por la expresión griega que tenemos sobre las 7 estrellas en el capítulo 1, versículo 16 y luego el versículo 20, entendemos que y se han sugerido aquí 2 significados para esta representación simbólica.
Ya lo habíamos visto, estamos revisándolo porque de nuevo Jesús se presenta de esta manera. Por una parte, unos piensan que la idea principal de tener al Señor Jesús en su mano las estrellas es la autoridad absoluta de Cristo y su completo control sobre las 7 estrellas. Y cada una de las estrellas representan a un ángel en cada una de las iglesias. La otra opción sería que, al igual que en Juan 10:28, sostener en la mano derecha de Cristo implica la noción de protección. Decíamos en el estudio del primer capítulo que por la expresión griega que tenemos, en este caso tiene que ver más con expresar la autoridad absoluta de Cristo y su completo control sobre las 7 estrellas que están en su mano. Claro, como segunda implica también cierta protección al estar en las manos de Cristo, pero la idea que quiere arrojar aquí el Señor es que, sobre todo, cuando estamos en la mano del Señor, estamos bajo su autoridad y bajo su control absoluto. Y eso es lo que realmente nos quiere decir en esta sección la carta. Yendo adelante dice: yo conozco tus obras, como lo ha dicho anteriormente a otras de las iglesias. O sea que de una manera personal y metódica, Jesucristo conoce las buenas obras de los creyentes también en Sardis. En otras palabras, esta expresión conozco es un conocimiento por medio de la relación, no que alguien le haya platicado, no que él se haya enterado por terceros, sino que él está consciente, él observa, él oye, él está en medio de la iglesia y conoce perfectamente, de una manera práctica y personal, las obras de la iglesia en Sardis. El conocimiento de Cristo aquí en este caso tiene que ver con esta expresión. Dice: conozco tus obras, y pasa rápidamente de las obras. Se da cuenta que en esta ocasión no dice: conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu tribulación, tu pobreza, etc. En esta ocasión no dice nada, simplemente rápidamente menciona: conozco tus obras, y pasa a lo siguiente: y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí va a haber un contraste, hermanos, entre estas dos palabras. Tú dices que estás vivo, pero yo digo que tú estás muerto. Esta expresión, hermanos, no es un elogio positivo de la salud espiritual de la iglesia, sino simplemente un reconocimiento de que esta es una confesión y posiblemente la reputación real de la iglesia. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Lo que estaba sucediendo es que la iglesia en Sardis presumía, hablaba de tener un buen testimonio, un buen nombre. Nosotros somos fieles cristianos, nosotros somos buenos cristianos, hacemos obras de fieles seguidores de Jesucristo. Es lo que ellos decían. Nosotros vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Vivimos una vida que agrada a Cristo. Tenemos un buen testimonio. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿Es correcto? Dijo: no. Tú presumes de un testimonio como que si tienes vida espiritual. Pero yo te digo una cosa: tú no tienes esa vida espiritual de la cual tú presumes. Realmente estás muerto. Ahora, si nos allegamos más realmente a estudiar el significado de esta expresión, vamos a darnos cuenta que el Señor le está diciendo de una manera enfática: tu vida espiritual no va de acuerdo a lo que dices que es tu testimonio. Entonces aquí hay una enseñanza para todas las iglesias del día de hoy.
Hay iglesias que creen estar en victoria espiritual. Hay cristianos que cuando usted los saluda, hermano, ¿cómo está? Oh, bendecido, en victoria espiritual. Y sus hechos no demuestran lo que está saliendo de sus labios. Eso estaba pasando con los hermanos en Sardis. Ellos decían, nosotros tenemos una tremenda vida espiritual. Somos una iglesia espiritual completamente. Estamos vivitos espiritualmente. Y el Señor le dice, no es cierto. Tú dices tener testimonio de una fuerte, fructífera vida espiritual. Sin embargo, estás a punto de morirte espiritualmente. Estás a punto de morirte espiritualmente. ¿Por qué? Porque no has tenido cuidado. El primer mandato aquí es a que él tiene que despertar de este sueño y estar alerta, porque ellos se consideraban espiritualmente vivos. Y quizás otras iglesias de la región respetaban a los cristianos en Sardis, cuando los escuchaban decir, nosotros estamos en victoria espiritual, porque no estamos nosotros bajo la persecución. Nosotros no somos una iglesia perseguida como Esmirna, como la persecución que había en Pérgamo. Aquí no había persecución. Entonces ellos presumían de que no había persecución porque Dios estaba cuidándolos. Al tanto de lo que ellos necesitaban, ahí estaba Dios para suplir sus necesidades. Como tristemente en una ocasión escuché, y ustedes también, alguien pasó a dar testimonio y dijo, hermanos, Dios a mí siempre me escucha. Lo que yo le pida, Él me lo da. Es delicado eso. O sea, me imaginé como que tenía como un menú, ¿verdad? Ahí en el restaurante. Y lo que usted ordena, pues eso le traen. Hay que tener cuidado porque esto exactamente es el espíritu de Sardis. Estoy en victoria, tengo una vida espiritual favorable, pero el Señor Jesús dice, no es así. Tu vida espiritual está en tanta decadencia que estás a punto de caer muerto. Entonces la expresión que tienes nombre de que vives no es la opinión del Señor Jesús. La opinión que a los cristianos les debe de importar es la opinión de Dios y no la opinión del mundo, ni de la de ellos mismos. Su confesión y reputación se contradicen por el hecho de que en realidad están como muertos. Están muertos o están a punto de morir. Versículo 2. Entonces le dice el Señor Jesús, ponte en vela y fortalece los que quedan, las que están a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras delante de Dios. Vamos a desenvolver este versículo. Vamos parte por parte. La primera es la expresión ponte en vela. Esta expresión griega es despierta y llega a tu lugar para velar. Estás durmiendo y necesito que te despiertes y ponte a vigilar, porque ahorita no estás vigilando. Hay una urgencia en el verbo ponte en vela, actívate, despiértate. Cristo le dice a la iglesia que se despierte y que se ponga alerta y que fortalezca o que corrobore las cosas o lo poco que queda, o que retenga lo que queda, porque corre peligro ¿de qué? De morir. En nuestra traducción Reina Valera existe una palabra que no tenemos en el griego que dice
fortalece, o como dice, confirma las cosas. Confirma, ¿no? Nos dice así la Biblia Reina Valera. ¿Sí tienen su Biblia a la mano? ¿Sí? Dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. Bien, la palabra cosas no aparece en el griego. Nuestro traductor la puso porque él creyó que se refería a ciertas cosas que todavía quedaban, pero que estaban en peligro de morir. Sin embargo, un acercamiento al griego, notamos que esta expresión tiene que ver sobre cuidar las personas que todavía quedan siendo fieles al Señor, no las cosas. No se trata de lo material. Entonces, el primer mandato aquí es que hay que ponernos a vigilar. Al oír esto, los habitantes de Sardis recordarían de inmediato su historia. El texto griego subraya el presente continuo para indicar que la iglesia debe siempre mostrarse vigilante ante los peligros internos y externos, que son los falsos maestros dentro de la iglesia y las falsas enseñanzas provenientes del exterior, o el atractivo del mundo, o la idolatría. El mandato de Jesús de vigilar revela que todavía queda algo de vida en la congregación. Porque si ya todo estuviera perdido, pues ya que hay que cuidar, que hay que velar. Es una exhortación, un mandato a que despiértate y cuida todavía las pocas personas que quedan en la iglesia y que pueden ser rescatadas, porque la gran mayoría ya está muerta. Despierta para que vigiles todavía, porque algo queda de vida en la vida de la congregación y que está a punto de morir aquello. El segundo mandato que encontramos en el texto, en el versículo 2, dice: fortalece los que quedan. Esa sería una traducción más acercada al griego. Fortalece los que quedan, porque no existe la palabra cosas. Entonces aquí podemos ingerir que estamos hablando de los cristianos, de las cristianas que estaban en esa iglesia. Dice, fortalece, corrobora, cuida, afirma a los que todavía quedan en la iglesia. Las que estaban a punto de morir. Entonces este es el segundo mandato: fortalecen los que quedan, las que estaban a punto de morir. Es comenzar la tarea de fortalecer a las personas y las cosas que todavía funcionan en la iglesia local. Aunque algunos miembros están todavía activos, las obras que han emprendido son incompletas y corren peligro de volverse totalmente inactivos. En esta frase se insiste en el verbo fortalecer, de modo que se refuercen tanto a los agentes como las actividades que todavía sobreviven en Sardis. O sea, ciertos hermanos en Sardis estaban todavía, si pudiéramos utilizar esa expresión, colgando de un hilito en su vida espiritual. Muchos se habían ido tras los ídolos, se habían ido tras el mundo, sin dejar de venir a la iglesia. Por eso es que presumían de estar, de llevar una vida espiritual sobresaliente, pero su vida espiritual estaba completamente muerta. Pero le dice el Señor: mira, despiértate, porque todavía quedan algunos que están colgando de un hilito y a punto de morir espiritualmente. Atiéndelos, fortalécelos, búscalos, dales de comer la vianda espiritual, para que no perezcan, para que no mueran.
La mención de los que restan implica que los lectores han comenzado una vida de servicio fiel, pero algo ha sucedido que ha impedido un mayor progreso. A estos cristianos aún les queda algo por hacer para demostrar la autenticidad de su fe y la legitimidad del nombre cristiano que profesan. En otras palabras, han empezado a hacer un cambio, pero todavía les falta mucho terreno por recorrer y necesitan, ¿verdad?, el alimento, la atención de los líderes espirituales de la iglesia en Sardis para que no todo sea pérdida. Ya hay pérdida, pero para que no todo sea una pérdida total. El verbo imperativo aquí expresa una acción que no está separada del tiempo de la escritura por ningún intervalo aparente y se traduce mejor con el sentido de un perfecto progresivo. ¿Qué queremos decir con ese verbo de un perfecto progresivo? De una acción que no termina, que ha iniciado hace tiempo pero no ha terminado, que todavía hay esperanza de recuperar algo de lo perdido. Y ahí está la expresión, las que han estado a punto de morir, o las que están a punto de morir. O sea, había personas en esta iglesia que no estaban de acuerdo con la vida espiritual que llevaba la mayoría de la iglesia. Había creyentes fieles al Señor que cuidaban la sana doctrina, trataban de vivir como buenos cristianos, pero desafortunadamente ya no se enseñaba la sana doctrina. Muchos corrían tras de los ídolos, tras de las fiestas, de los patronos, de los gremios. Parte de la iglesia ya había asimilado la cultura, había asimilado la tendencia a los ídolos, con tal de que no los corrieran de sus trabajos, de que no sufrieran persecución por miedo a la cárcel, por miedo a la persecución, por miedo a la muerte. Entonces habían adoptado las costumbres paganas sin dejar de ser cristianos. La iglesia estaba llena el domingo, pero entre semana, ¿dónde estaban? La gran mayoría. Entonces estaba eso afectando aún hasta los más fieles de la iglesia en Sardis, que estaban ya en las últimas, hermanos. No recibían el alimento espiritual para que ellos, ¿verdad?, pudieran luchar más. Recibían un mal ejemplo de sus hermanos en la iglesia, recibían un mal ejemplo de los líderes en la iglesia. Faltaba el alimento espiritual, faltaba la verdadera vida espiritual, el verdadero avivamiento espiritual. Pero todo estaba bien, todos estaban en victoria. Y dice Jesús, no estás en victoria. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, hermanos, nos lleva a una posible perspectiva de entender lo que está pasando, de que las obras de fe y de amor que practicaban unos pocos fieles miembros tendía ya a desaparecer. Como que esto tiene conexión con Ezequiel, si gusta buscar ese texto, Ezequiel 34:4. Ahí en Ezequiel 34:4 dice, no corroborasteis las flacas. Le está hablando a los sacerdotes sobre el cuidado de las ovejas. Ezequiel 34:4. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, ni ligasteis la peniquebrada, ni tornasteis a la amontada, o sea, ni siquiera fuisteis a traer a la que se había extraviado, ni siquiera fuisteis a buscar a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.
Es lo mismo que el Señor Jesús le está diciendo a los líderes en Sardis. No están preocupados por las almas. Las almas se están perdiendo, se están llenando de pecado, están perdiéndose en el mundo, están perniquebradas y no las buscas, están enfermas y no las sanas con la palabra. Solamente te has enseñoreado de ellas. Jesucristo le está reclamando a los creyentes en Sardis porque se dejaron atrapar por sus intereses y olvidaron su servicio a los demás. Los líderes espirituales deben de estar alertas y cuidarse de ir en pos del desarrollo personal a expensas de un pueblo quebrantado y esparcido o derramado como las ovejas. Cuando prestamos mucha atención a nuestras propias necesidades o a nuestras propias ideas, tal vez echamos a un lado a Dios y abandonamos a los que dependen de nosotros. Este es un llamado para todos los ministros, para todos los líderes espirituales de todas las iglesias cristianas, a despertar y estar al tanto de lo que debemos estar al tanto, para que verdaderamente tengamos una iglesia espiritualmente viva, no que se crea espiritual y realmente no lo era. Bien, continúa en el versículo, seguimos en el versículo 2 o 3, en el 3, no, estamos en el 2. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque no he encontrado completas tus obras delante de Dios. Jesús examina las actividades de la iglesia en Sardis del mismo modo que Dios pesó al rey Belsasar en la balanza para descubrir su falsedad. Vean ustedes el verbo, porque no he encontrado. Este es un verbo que denota buscar algo en un espacio y tiempo. En otras palabras, Jesús estaba activamente buscando entre los miembros de la iglesia de Sardis, pero no encontró las obras completas. Lo que realmente encontró fueron obras a medias, cosas a medias, adoración a medias, predicación a media, alabanza a media, oración a medias. Una iglesia que la mitad estaba en el mundo y la mitad realmente era fiel. ¿Se recuerdan lo que pasó con Belsasar? Daniel 5:27 dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios puso al rey Belsasar en su báscula y fue hallado que no dio la medida. Dios encontró que Belsasar no pesó lo que hubiera debido pesar en cuanto a la justicia. Y lo mismo está haciendo con los miembros de la iglesia en Sardis. Los está poniendo como en una balanza y ha encontrado que le falta peso a sus obras. Sus obras están ¿cómo? Incompletas. No están dando el kilo. El Señor espera una medida de entrega, una medida de adoración, una medida de alabanza, una medida de entrega. ¿Y qué está encontrando? ¿El peso completo? No. En Sardis estaba encontrando las cosas a la mitad. La mitad de ministerio, la mitad de vida espiritual. Eso es lo que estaba encontrando en la iglesia. Este rey Belsasar no dio el peso, no dio los kilos. Le faltaba muchísimo a su justicia. La escritura que estaba en la pared era para Belsasar
Si bien Belsasar tenía poder y riqueza, su reino era totalmente corrupto y no podía resistir el juicio de Dios. La hora del juicio de Dios le llega a todas las personas. Es decir, Jesucristo desea que todo lo que se hace en fe y con amor a Dios y al prójimo debe de ser completo. Dios quiere una adoración completa, una vida completa. Todo el Señor lo quiere, pero completo. Desea que el creyente esté lleno del Espíritu Santo y que le exprese palabras de gratitud. Por lo tanto, la palabra completa proviene de la palabra pleró, que significa repleto. Literalmente es decir, atiburrado, algo que está al máximo. Como una red cuando sale llena de peces, no cabe ni un pez más, pues está atiburrada. Es como rellenar un hueco al máximo. Pero también tiene que ver con satisfacer la medida, terminar una tarea, perfeccionar algo, rellenar, suplir. Algo que está completo, que se ha cumplido con ello. Por lo tanto, la expresión no he encontrado completas tus obras transmite el significado de lo que no está perfecto. Y Dios quiere que las cosas estén perfectas en nuestra vida espiritual. En Mateo 5:48 Jesús dijo: sé pues vosotros perfectos, completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto claramente hace una descripción, una relación con el Antiguo Testamento en Levítico 1:3. Anótelo, léalo en casa, donde dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Macho sin defecto. Lo llevará al sacerdote, será presentado este animal sin defecto. El animal inmaculado simbolizaba la perfección moral demandada por un Dios santo y la naturaleza perfecta del verdadero sacrificio que había de venir. Los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios exigía que fueran perfectos, porque apuntaban a la llegada del máximo y más perfecto sacrificio, Jesucristo en la cruz. Por esta razón el animal no debía tener ningún defecto, es decir, debía estar completo en todas sus partes. Entonces, ¿cuál era el problema preciso realmente de Sardis, hermanos? Aunque su mal, eran varios, las cosas a medias, ¿sí? Para empezar, las cosas a medias. Pero eran a medias porque tenían un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Aunque su mal puede entenderse como una especie de infidelidad generalizada, varios rasgos de estos versículos indican que la expresión particular de su letargo espiritual residía en no dar testimonio de su fe en contra de la cultura incrédula del primer siglo. Es decir, que los cristianos en Sardis mantenían un perfil cristiano demasiado bajo. No querían que nadie se enterara que eran cristianos, para que pudieran ellos participar de la idolatría y del mundo allá afuera, para evitar probablemente la persecución, sufrir que les quitaran sus trabajos, sus tierras, sus posesiones. Tenían miedo a la cárcel, tenían miedo a la muerte por mantener su fidelidad a Cristo.
Y al igual que Esmirna y Filadelfia, probablemente hubo una presión, no solo de los paganos, sino también de los judíos, ya que la comunidad judía de Sardis era una de las más numerosas de Asia Menor. En esta iglesia de Sardis había las ceremonias, las costumbres religiosas, las tradiciones, los cultos, pero faltaba la esencia verdadera, hermanos. Las ceremonias eran vacías, no estaban llenas de vida espiritual, faltaban la fe, la esperanza y el amor verdadero y sincero. En los ojos de los hombres, Sardis puede parecer como una iglesia espléndida, viva, pero delante de Dios estaba muerta espiritualmente. Versículo 3. Por consiguiente, después de que te he señalado, dice Jesús, cuál es tu problema, cuál es tu deficiencia, por consiguiente, recuerda de cómo lo has recibido y oído. Por lo tanto, consérvalo y arrepiéntete de tu mala conducta. Pues si no velas, si no despiertas de tu sueño letardo y no entras al avivamiento, si no despiertas al avivamiento, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré contra ti. Aquí no viene como ladrón para arrebatar a la iglesia en un abrir de ojo y ser transformada y ser arrebatada para llevarla a las nubes y a estar con él para siempre. No, aquí no. Aquí dice, vendré como ladrón. Y el ladrón no avisa, ¿verdad?, cuando va a venir. Y no sabrás a qué hora vendré, y también se puede traducir, vendré sobre ti. De alguna manera hace relación a cuando un leopardo en la selva o un león brinca sobre su presa. Vendré sobre ti, vendré contra ti. No para ser llevados al cielo, hermanos, sino para ser juzgados duramente. Entonces vamos a ver, Dios nos ayude, sí, vamos a ver esta sección. Por consiguiente, dice, recuerda cómo lo has recibido o cómo lo recibiste y oíste. Se está refiriendo al mensaje de salvación. Aquí se está refiriendo al mensaje de salvación. Los verbos en esta cláusula proporcionan amplia evidencia de que había transcurrido mucho tiempo desde que habían oído por primera vez el evangelio y creído el mensaje. La conjugación de los verbos, la cláusula, proporciona amplia evidencia en la gramática que desde el primer día que lo recibieron y lo escucharon al día de hoy ha transcurrido cierto tiempo. Es posible que la primera generación de cristianos, de sus padres, han transcurrido aproximadamente 40 años de cuando el apóstol Pablo evangelizó esas iglesias, al tiempo en que reciben esta carta que viene de la isla de Patmos. Han pasado aproximadamente 4 décadas, 40 años. Esta es la segunda generación de cristianos. Entonces ellos están conscientes de la gloria de esta iglesia del principio. Sin embargo, ya no están viviendo en esa gloria del principio. Dice, ustedes recibieron el evangelio hace mucho tiempo. Recuerda cómo lo recibiste. Te gozaste cuando recibiste el evangelio, te gozaste cuando fuiste bautizado en el nombre de Cristo. Entonces dice, conserva ese gozo, conserva ese avivamiento. Y si lo has perdido, y si ha pasado demasiado tiempo y solo estás remembrando, todavía estás recordando las victorias pasadas, si todo estás recordando la gloria pasada de hace 40, 50 años, de cómo era esta iglesia, dice,
arrepiéntete. Arrepiéntete, cambio. Vuelve atrás, deja de estar recordando simplemente y arrepiéntete. Recuerda cómo recibiste el evangelio y vuelve a vivir el avivamiento. Porque si no despiertas de tu sueño, vendré como león o ladrón y caeré sobre ti. Vendré a hacer juicio. Esa es la preocupación también que tenía el apóstol Pablo cuando le escribe en la primera a los Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Había una diferencia, pero también cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, es relativamente reciente que ellos habían recibido el evangelio. Aquí han pasado casi 40 años. Que no nos pase a nosotros lo mismo de que vivamos, ¿verdad?, en los triunfos o en las anécdotas del pasado, sino que volvamos al avivamiento, que volvamos a los momentos de esa primera generación, porque la segunda generación todavía poseía el mensaje del evangelio, pero ahora se les indicaba que lo salvaguardaran. Jesús no dice que la palabra de Dios debe ser conservada y protegida en un anaquel o en una gaveta, sino que sus enseñanzas deberían conocerse, seguirse y obedecerse. Así pues, ordena a los lectores de esta carta y a los oyentes a que obedezcan el evangelio y se arrepientan de su inactividad e indolencia. Y sigue diciendo el versículo 3: pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré contra ti. Jesucristo advierte que si no hay un cambio radical en la conducta y se ponen alertas, llegará de repente sobre ellos como un ladrón y no se darán cuenta cuando el juicio de Dios realmente venga sobre de ellos. Y el Señor Jesús no quiere hacer eso. El Señor quiere que ellos reaccionen. Versículo 4. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis. La mayoría de las traducciones al español dice, pero tienes unas pocas personas. El griego dice nombres, como dando a entender, tienes todavía algunos que guardan el buen testimonio o que tienen un buen nombre. Es lo que quiere decir. Todavía hay unos poquitos en Sardis que tienen un buen nombre, un buen testimonio, un testimonio verdadero de fidelidad, que no han manchado sus vestiduras. Estos no se han dado a los ídolos, estos no se han ido tras del culto al emperador. Estos que no han manchado sus vestiduras, que no han ensuciado su ropa, andarán conmigo vestidos de blanco, porque si son dignos, dice el Señor Jesús. Dice, despierta y cuida esto, dice, porque son los pocos que quedan. Cuídalos. El versículo comienza con la expresión, pero tienes unos pocos nombres. Y la gran mayoría de las versiones traducen nombres por personas. Creo que esa traducción es correcta porque el Señor Jesús desea hacer una distinción entre el nombre que Sardis se da a sí misma de ser una iglesia de buen nombre o de buena reputación, con que realmente sí hay unos pocos que sí tienen buen testimonio y sí tienen buena reputación. Como en cada iglesia hay hermanos fieles, hay hermanas fieles que pese a los atractivos del mundo, a caer en la idolatría, a ser arrastrados por la cultura, luchan diariamente por ser fieles al Señor. Bueno, y a Cristo la gloria por ellos. Estos no han ensuciado sus ropas en la idolatría. Dios tiene un pequeño grupo de fieles en la iglesia muerta de Sardis. Había algunos sinceros entre los hipócritas, algunos humildes entre los orgullosos, algunos separados entre los mundanos y algunas espigas de trigo
entre la cizaña. Aunque pues tristemente parece que Sardis estaba más llena de orgullosos, de hipócritas, de gente que andaba en el mundo y de cizaña, y los verdaderos fieles eran una minoría, era un pequeño grupito. Es una iglesia, hermanos, del primer siglo, que había sucumbido ante las presiones del mundo. Cristo describió al fiel remanente como los que no han manchado sus vestiduras. ¿Sí? ¿Por qué? Hace esta mención porque Sardis era el centro de la industria del teñido, al igual que otras ciudades, solo que Sardis comenzó primero que Tiatira. En Sardis se empezaron a pintar las telas años antes que en Tiatira. Tiatira copió de Sardis y después se convirtió en la meca de los tintes, de las pinturas para la tela. Pero todo dio inicio en Sardis. Era el centro de la industria de teñidos en la antigüedad. Por lo tanto, la industria textil en la región de Lidia era prominente. Cualquier ciudadano de Sardis notaría las prendas sucias de alguien, porque ahí sabían lavarlas, trabajarlas, pintarlas, cuidarlas. Entonces utiliza esta figura el Señor Jesús de acuerdo a su entorno, porque ellos se darían cuenta de una prenda sucia. El hecho de que algunos en Sardis no las hubieran manchado probablemente indica que vivían una vida justa y santa. Sí, gracias a Dios, todavía había hombres fieles a los principios cristianos. Estos cristianos probablemente sucumbían a la tentación no solo de mantener un perfil bajo como cristianos en tales contextos, sino también de rendir un homenaje simbólico a los dioses paganos, ya fuera al César o a los dioses patronos de los gremios. Al igual que en las demás iglesias, el motivo de esto probablemente fue el miedo a la persecución, especialmente al ostracismo económico, a sufrir económicamente. Y por eso había esta decadencia en Sardis, y la mayoría ya le habían dado la espalda al Señor. Pero una minoría, no, una minoría sí mantenía muy en alto el nombre de Cristo, era su estandarte, era su bandera, no le importaba la persecución, no le importaba si era asediado por ello o perdía su trabajo. Pero la gran mayoría tenía miedo a la persecución y a la pérdida económica. Al final del versículo, el Señor Jesús presenta una hermosa promesa para los que permanecen fiel y para los que regresen a la fidelidad. Andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque son dignos. La ropa, vestiduras blancas, es un símbolo de pureza, de fidelidad, de aquellos que han sido probados por un fuego purificador y han sido victoriosos, han pasado la prueba. Por lo tanto, las ropas blancas entonces significan santidad, pureza, perfección y alegría espiritual, hermanos. Y alegría espiritual. Vamos a ver los últimos versículos, 5 y 6. Así el que venza será envuelto en vestiduras blancas. Se le dará una túnica especial, una túnica blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y recordaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, ponga atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como estímulo, hermanos, el que salga vencedor será envuelto en vestiduras blancas. Cristo describe las recompensas que se esperan a los que participen en el avivamiento, a los que despierten, a los que estén velando, a los que vuelvan al avivamiento. Los verdaderos cristianos, como se ha observado, serán vestidos de vestiduras blancas.
En el mundo antiguo, las vestiduras blancas también se usaban para ocasiones festivas como las bodas. Los verdaderos cristianos usarían las suyas en la cena de las bodas del Cordero. Esta expresión, vestido de ropas blancas, significa pues ser puesto aparte, hermanos. Acuérdense que en Revelación, en Apocalipsis, tenemos puras figuras. No es que nos van a vestir literalmente de ropas blancas. Vestido de ropas blancas significa ser puesto aparte para Dios, hecho puro y santo, donde Cristo promete honor futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en su fe. Sus ropas blancas son una envoltura que el Señor les da como un manto de justicia, y estos serán dignos de recibir ese manto. La otra expresión, no borraré su nombre del libro de la vida. Los nombres de todos los creyentes están registrados en el libro de la vida. Este libro simboliza que Dios conoce a quienes le pertenecen. A los tales se les garantiza la inscripción en el libro de la vida, que se presentará ante las huestes de los cielos como pertenencia de Cristo. Ahí está la herencia de Cristo. En ese libro están todas las almas que fueron ganadas y serán ganadas por la sangre de Cristo. Y esa es su herencia. En la época de Juan, los gobernantes tenían un registro de los ciudadanos de la ciudad. Si alguno moría o cometía un grave delito, se borraba su nombre de ese libro. Perdía su ciudadanía, quedaba fuera de la protección del gobierno o era desterrado. Entonces el Señor Jesús nos dice que nos da una garantía de que Él no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Algunos teólogos o muchos teólogos piensan que esta garantía no quiere decir que los nombres del libro de la vida se pueden borrar, que una vez salvo, siempre salvo. Bueno, la Biblia no diría, o el Señor Jesús directamente no diría, no borraré tu nombre del libro de la vida, si los nombres no se pudieran borrar del libro de la vida. Lo está diciendo porque se está refiriendo, está haciendo referencia a que los que sean fieles hasta el último, sus nombres permanecerán intactos en el libro de la vida, y aquellos que no sean fieles hasta el último, sus nombres corren peligro de ser removidos. Porque no tendría caso que dijera, no borraré tu nombre, si es imposible borrar los nombres de los creyentes. Entonces vamos a entender que sí existe ese peligro. Por último, él dice, reconoceré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Creo que hay maneras de que nosotros también podemos reconocer el nombre de Cristo, para que Él reconozca nuestro nombre delante de su Padre. Reconocer su nombre, o reconocer el nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, esta es una garantía de que delante del Padre Celestial, Jesús nos reconocerá y hablará bien de nosotros, no por nuestras propias obras, sino por la obra redentora y transformadora de ¿quién? De Cristo, que hubo una transformación en nuestras vidas. Y por último quiero mostrarles esta lámina. En Lucas 12, del 8 al 9, Jesús dijo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos negar a Jesús delante de los hombres? Negamos a Jesús cuando, número uno,
esperamos que nadie va a pensar que somos cristianos. Cuando pasamos por desapercibidos como cristianos. Cuando esperamos que nadie se dé cuenta que somos cristianos. Negamos a Jesús cuando decimos no defender lo bueno, cuando no defendemos lo que es justo, lo que es bueno, o cuando callamos en cuanto a nuestra relación con Dios. Negamos a Jesús cuando nos diluimos en la sociedad, nos filtramos entre ellos y no se nota la diferencia, ni en nuestro hablar, ni en nuestro proceder, ni en nuestro vestir. Nos vemos como el mundo se ve, como todos los del mundo, y no hay ninguna diferencia. Estamos negando a Jesús. Negamos a Jesús cuando aceptamos los valores no cristianos de nuestra cultura. Y esto ahorita, hermanos, es un peligro gravísimo. Como pastor creo que ese es uno de los peligros más graves de la iglesia y de nuestra juventud. Esta y esta. Estos dos. Nos diluimos, nos confundimos entre la sociedad corrupta que nos rodea y aceptamos los valores no cristianos de nuestra cultura. Pero ¿cómo nosotros sí reconocemos a Cristo? ¿Qué podemos hacer para reconocerlo? Número 1, llevamos vidas morales y verticales que honran a Cristo. Verticales quiere decir que usted está interesado en agradar al que está arriba y usted depende de la aprobación del que está arriba. Usted no está para agradar al que está a su derecha ni al que está a su izquierda. La opinión de lo que diga el de la derecha y el de la izquierda le tiene a usted sin cuidado. Usted está preocupado qué es lo que opina el de arriba. Buscamos oportunidades para testificar de nuestra fe a otros. De esa manera no negamos a Cristo. Tercera, ayudamos a los necesitados. Cuarto, salimos en defensa de la justicia o de los que son tratados injustamente. No de cuando nos tratan a nosotros injustamente, sino cuando vemos una injusticia en los más necesitados. 5, cuando mostramos amor por los demás. Reconocemos a Cristo cuando tomamos en cuenta nuestra lealtad a Él. Reconocemos a Cristo cuando usamos nuestra vida y recursos para llevar a cabo sus deseos antes que los nuestros. Es una manera como nosotros estamos reconociendo diariamente a Cristo y Él nos va a reconocer delante de su Padre Celestial. Concluye esta carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La fórmula habitual concluye el mensaje. El que tiene la facultad de oír, ponga mucha atención a lo que el Espíritu de Jesús dice a las iglesias, hermanos. Y de esto trata la carta del Señor Jesús a la iglesia en la ciudad de Sardis.